Ay, siempre estoy pidiendo el celular, sorry. Disculpa. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga más. Les estuve enviando al chat lo que es la presentación del discipulado de esta noche. Pero mientras nuestra hermana Carolina estaba presentando el tema, había una voz bien fuerte que sonaba y el Espíritu me llevaba bien fuerte a un mensaje, y sé que era el Espíritu porque lo sentía bien fuerte en el corazón, y me decía estas palabras y se las quiero compartir. El Espíritu me decía: recordemos siempre el Cairo de Dios. El tiempo de Dios no funciona como el nuestro. A veces nos desesperamos porque nosotros mismos le ponemos límite y fecha de caducidad a ciertas cosas en nuestra vida. Me decía: alrededor tuyo hay personas que están sumamente desesperadas porque ellos mismos se han puesto una fecha a la bendición que Dios les prometió cuando yo no le di fecha. Yo les dije que se las iba a entregar. Se encuentran desesperados porque se les olvidó que mi tiempo no funciona como el de ellos. Tu tiempo no es igual que el mío. El tiempo del Señor no funciona, no tiene un tiempo particular. Y me decía: recuerden a la iglesia que solo yo tengo la capacidad de hacer en un tiempo sumamente corto lo que a cualquiera de ustedes le tomaría muchísimos años. Así que el Padre vino esta noche. Si hay dentro de nosotros 2 o 3, porque así me lo decía el Espíritu, hay 2 o 3 que están sumamente desesperados porque sienten que el tiempo se acorta y no están viendo su promesa. El Padre vino esta noche a decirte: recuerda el Cairo, no compares tu tiempo con el mío. Yo tengo el control y no lo he soltado. Amárrate a la palabra, amárrate a la promesa, porque esta sigue vigente y yo soy el que tengo el poder de transformar aún aquello que tú no estás viendo. Yo soy el que tengo el poder de transformar aún aquellas cosas que parecen completamente imposibles. No se preocupen por el tiempo, no miren relojes, no miren fechas y suelten los calendarios, me dice el Señor. Suelten los calendarios porque yo tengo el poder de hacer en extremadamente poco tiempo lo que a tu mentalidad le costaría muchísimo tiempo en lograr. Así que no sé para quién específicamente era esta palabra, pero sé que es para esta casa. Y yo no podía comenzar el discipulado sin ser responsable con lo que el Señor me había dado. Amén. Así que le doy gracias al Señor por esa palabra y quiero que se la lleven y recuerden esta noche el Cairo de Dios. Amén. Así que comenzamos con lo que es la continuación de este discipulado. Estamos en la serie Bíblicamente. Estamos en lo que son los libros históricos del Antiguo Testamento. A diferencia de la clase o el discipulado pasado, este discipulado, aunque nos tardemos más tiempo, vamos a cogerlo con más calma porque entendemos que es muchísima información y la idea no es yo pararme en el altar y decir todo lo que yo tengo. La idea es yo explicarle lo que está en estos libros para que ustedes se motiven en ir a buscar más información. Como hemos mencionado anteriormente en múltiples ocasiones, es sumamente importante, a diferencia de otros discipulados, en este discipulado que ustedes lean la Biblia. En este sí, tienen que leer la Biblia. Amén. Para ir un resumen rápido pero preciso de lo que hemos discutido hasta el momento, nosotros comenzamos con el libro de Josué. Sabemos que el libro de Josué básicamente se basa en lo que es la conquista de las nuevas tierras, esto luego de la muerte de Moisés. Acciones que ocurren en este libro es las guerras que se ganaron en contra de Canaán, la división de las tierras prometidas y la creación de las 12 tribus. Luego podemos ver el libro de Jueces, que le explicamos que el libro de Jueces eran 12 jueces que comenzaron a liderar luego que estuvo Josué. Israel no tenía rey y ellos comenzaron, ¿verdad?, a decirle a Josué que ellos necesitaban personas para liderar. Ahí Dios comienza a levantar estas 12 personas. Dentro de ellos sabemos que fueron los 6 jueces mayores, los 6 jueces menores.
Dentro de ellos tenemos a la historia de Gedeón, Sansón y Débora, entre otras figuras bien clave en esto. También se vio bien fuerte en el libro de Jueces, como lo he mencionado a través de estos otros libros, lo que era el ciclo de lo que estaban haciendo el pueblo de Israel. Si yo le he mencionado ya varias veces este ciclo, ¿cuál era el ciclo? El pueblo peca, son oprimidos por el enemigo, claman a Dios y Dios los ayuda. Y ellos continúan a través de estos libros históricos viviendo esta historia una y otra vez. Luego vemos lo que es el libro de Ruth. ¿Qué era el libro de Ruth? Les comenté que era uno de los libros más cortos de la Biblia. Y en este libro se ven unos temas bien importantes, como es la fidelidad de quién. La fidelidad de Ruth hacia Noemí. También se pudo ver bien claramente lo que es la misericordia de Dios. Contextos claves que se vieron en este libro. Esto ocurre literalmente para los mismos años de Jueces, mientras pasaba la historia de los jueces, que duró muchísimos años. Básicamente la trama que se habla en este libro es que Ruth era una mujer moabita, una mujer extranjera, decide quedarse fiel a su suegra, la viuda Noemí, y al Dios de Noemí, que era el Dios de Israel. Cosas claves que se hablaron en este libro es que Ruth se casa con Buz y se convierte más adelante en lo que es la bisabuela del futuro rey David. Esto mostrando que la gracia de Dios incluye aún aquellos que se consideraban extranjeros. Su hijo Obed es el abuelo del rey David, integrando a Ruth en lo que es la genealogía de Jesús. Dios no hace excepción de personas y esto lo podemos ver bien claro con la historia de Ruth. Ella efectivamente no era judía, era moabita, que era considerado de unas tierras paganas, mas sin embargo la misericordia de Dios también la alcanzó, tanto así que su genealogía fue parte de la genealogía de nuestro Jesucristo. En Primera de Samuel estuvimos viendo lo que es ya el nacimiento de lo que se conoce como las monarquías, o sea, los reinados. El profeta Samuel es el último de los jueces de Israel. El pueblo exige a Samuel que ellos querían ya, igual que las otras tierras, tener un rey. En eso, Samuel procede a levantar a lo que es a Saúl. Saúl es coronado como el primer rey de Israel, pero termina lamentablemente desobedeciendo las órdenes de Dios y pierde su trono a quien conocemos como David. Ahí es donde entra David a la historia y aparece, ¿verdad?, el joven pastor David, que es el que, como todos sabemos, derrota a Goliat y es ungido como el futuro rey. En Segunda de Samuel se habla lo que es el reinado de David. David se convierte oficialmente en el rey unificado de todo lo que eran las 12 tribus y establece, o sea, unifica las 12 tribus, ya no están en 12 tierras, y establece lo que es Jerusalén como la capital principal. Dentro de Segunda de Samuel vemos lo que es el pacto davídico. Yo sé que en el discipulado pasado fui bien por encima de lo que era el pacto davídico, mas sin embargo es sumamente importante. Este pacto es el pacto que Dios le hace a David, que él lo iba a continuar estableciendo y bendiciendo a través de los siglos, y esto lo podemos ver en el nacimiento de Jesucristo. Dios le promete que su dinastía y su trono durarán para siempre. Esto lo podemos ver en Segunda de Samuel 7, 8 al 16, a través del profeta Natán. Le hace el juramento a David que su linaje reinará por siempre, lo cual se establece la base de la esperanza mesiánicas, que es el Mesías, que es Jesucristo. A diferencia de otros pactos bíblicos, algo bien importante que tuvo el pacto hacia David es que este pacto era un pacto incondicional.
Cuando nosotros hablamos de incondicional, es que el pacto se iba a cumplir independientemente todo. La promesa que Dios le hizo a David se iba a cumplir independientemente de todo lo que sucediera. Este pacto no solo era un pacto que se iba a convertir a corto plazo, sino que lo podemos ver a largo plazo, luego con el nacimiento de su hijo Salomón, que fue quien continuó el linaje, que a pesar de que fue sumamente bendecido en sabiduría y las más grandes riquezas, al final de sus tiempos fue desobediente al Señor, adorando, idolatrando a otros dioses, enamorándose de otras mujeres y haciendo otras cosas que no era la orden del Señor. Y aunque fue disciplinado por Dios, la corona permaneció en su familia, y luego de esto, cumpliendo así el pacto que le había hecho a David. También en este libro se vio el impacto a largo plazo con el cumplimiento mesiánico, aunque la monarquía históricamente de la descendencia de David físicamente murió con el exilio babilónico, pero estamos hablando de monarquía, o sea, el reinado de David murió con el exilio babilónico. En teología bíblica enseña que este pacto se cumple de forma definitiva e irrompible en Jesucristo. ¿Con quién? Con su hijo Jeroboam o Rehoboam. No voy a entrar en detalle, quiero contar por ahí para abajo, pero vamos a mantenerlo para poder lograr la clase. Pero yo quiero contarle el cuento completo y el bochinche. Pero la pastora dijo, no digas bochinche porque nos tardamos un montón. Así que aquí, tienen que leer la Biblia, está bueno el bochinche, está chévere. En este mismo libro también pudimos ver la crisis que David comete pecados graves, como la falta con Betsabé, lo que atrae conflictos familiares y rebelión dentro de su reinado, y este error marcó el inicio del declive de la dinastía de su familia. De ahí comenzaron continuamente las desgracias hacia la vida de David. A partir de este evento, su reinado se vio plagado en diferentes crisis, como es, ¿verdad?, que su hijo lo estaba persiguiendo constantemente, tuvo guerra con Absalón, Absalón se levantó, dividió el pueblo en su contra, quería quitarle el reinado, no consideraba que David tenía las capacidades para continuar reinando, y se creó una guerra civil y un revolú. Todo esto a causa de los mismos pecados que hizo David. Luego continuamos con lo que es Primera de Reyes. En Primera de Reyes se discute mucho lo que es el reinado y la sabiduría de Salomón. Se ve lo que es el comienzo del reinado de Salomón tras la muerte de su papá David. La forma que Salomón pide la sabiduría y cómo esta sabiduría se le es dada. ¿Por qué se le es dada? Para que gobernara justamente. O sea, la sabiduría de Salomón no se le dio así porque sí, se le dio, Dios se la brindó con un proceso, con un propósito establecido. Él no utilizó la sabiduría adecuadamente al final, pero sí había un propósito detrás de tanta sabiduría. La construcción de lo que es el templo de Jerusalén, que aunque los planes completos se le entregaron al rey David, literalmente al detalle, al plano, los dibujos exactos, los materiales, todo el diseño se le entregó al rey David. Quien estuvo reinando el templo de Jerusalén fue Salomón. En este libro también estuvimos hablando de la falla gradual que tuvo Salomón debido a ¿verdad?, lo que hablamos anteriormente, de sus muchas mujeres extranjeras y la idolatría que tuvo al final. Dentro de este libro también estuvimos discutiendo lo que era la división del reino, qué es lo que sucede, y aquí viene el bochinche, lo voy a contar. Salomón, sabemos que al final de sus tiempos, al principio estaba bien. ¿Por qué? Porque estaba siendo direccionado, ¿verdad?, a base de los bases y fundamentos que David le había impuesto a través de su crianza. A través del tiempo, Salomón comenzó a hacer lo que él quería, hacer las cosas mal, idolatraba, tenía mujeres, estaba al garete Salomón. Salomón tuvo un hijo, el hijo se llamaba Jeroboam o Roboam, como es conocido, dependiendo, ¿verdad?, la Biblia que estén leyendo. Roboam lamentablemente entró en lo que era una rebelión que también es conocido como el pecado de Jeroboam,
que por temor a perder el control del pueblo, comienza a dividir el pueblo en dos, en lo que es un pueblo que seguía lo que eran las ideologías cananeas y paganas, y el otro pueblo que seguía las estructuras que le había enseñado David. Esto se conoce como el reino del norte, que es el reino de Israel, que era liderado por Jeroboam, y el reino del sur, que era el reino de Judá, que era liderado por la dinastía, o sea, los siguientes, las personas que quedaron, que todavía creían en David. Les voy a decir esto porque sé que se lo van a aprender de esta manera. Nos vamos a los partidos políticos, se dividieron. Vamos a coger el partido de los progresistas. Tenemos los regulares y tenemos los rosellistas. Rosellistas que creían en Rosselló y siguieron votando por todo lo que tenía que ver con Rosselló. Me volví en política, pero lamentablemente así era que se veía esto. Las personas que creían en lo que decía David y las personas que creían en lo que decía Jeroboam. ¿Qué se vio en esta de reyes? Se vio lo que era los reyes de Israel y Judá. ¿Por qué? Porque estos pasaron muchísimos años. Muchos reyes estuvieron al norte, muchos reyes estuvieron al sur. Los reyes que estuvieron al norte fueron unos reyes malvados que no seguían las directrices del Señor, eran idólatras, hacían 20 cosas, y algunos del sur tampoco eran muy buenos que digamos, pero eran un poquito mejor. Vemos la caída de estos dos reinados y qué hace Dios para poder ayudar al pueblo de Israel una vez más. Levanta lo que son los profetas. Aquí es donde comienza la aparición de los profetas, que son los portavoces de Dios ante los reyes corruptos. Aquí vemos en este libro lo que es el ministerio del profeta Elías, que durante todo su tiempo estuvo en su ministerio, estuvo enfrentándose a estos reyes, por ejemplo a la reina Isabel, al rey Acab, y a los sacerdotes que seguían predicando y hablando de lo que eran los Baales. La demostración del poder divino a través de los milagros que estuvo haciendo Elías fueron un pacto bien grande para que el pueblo de Israel se convirtiera nuevamente. Que básicamente nosotros estuvimos hablando en estos 6 libros, para resumirlo bien corto. Estos 6 libros, los primeros 6 libros, lo que narran es la historia de Israel desde su entrada a la tierra prometida hasta lo que es la división de su reino. Primero son gobernados por lo que era Josué, luego fueron liderados por lo que eran los 12 jueces. Más adelante Dios levanta reyes y al fin Dios envía profetas. ¿Qué es lo que está haciendo Dios una y otra vez? Dios ha demostrado misericordia con el pueblo y continúa enviando diferentes líderes para cambiar lo que están haciendo y volverlos a la realidad, volverlos a creer, volverlos a que sigan al Señor como se supone que lo hagan. Básicamente nosotros vimos el ciclo una y otra vez. Primero le envía a Josué, después le envía a los jueces, después le envía a los reyes y por último le envía a los profetas, que sigue el Señor buscando a estas personas para rescatarlos. Ahora comenzamos por lo que es Segunda de Reyes. Segunda de Reyes es el libro número 12 de la Biblia. Obviamente se encuentra en el Antiguo Testamento. Como les he explicado anteriormente, los autores pues casi todos son anónimos, aunque igual que es Primera de Reyes, se le atribuye al profeta Jeremías. El año que se narra en un periodo de unos 300 años aproximadamente, desde la rebelión de Moab tras la muerte de Acab. Se entiende que es desde el 850 hasta el 560 a.C. Este libro pertenece a los libros históricos del Antiguo Testamento y es un relato narrativo de la historia. ¿Qué hace este libro? Cuenta lo que estaba sucediendo en ese lugar. Contexto histórico-cultural de lo que estaba pasando. Esto describe lo que estaba sucediendo en ese libro, continúa con lo que es la decadencia total y la caída de ambos reinos. ¿Cuál es el reino? Del norte y del sur, debido a la persistente idolatría. En el plano completo e internacional, para esta era la era de lo que eran los imperios mesopotamios. El imperio asirio,
se levanta el imperio asirio, que es una superpotencia militar que se expande a través de fronteras y termina destruyendo lo que era el reino de Israel, que era el reino de Jeroboam, y el reino babilónico surge tras la caída de Asiria y bajo el mando de Nabucodonosor. Asedia y destruye el reinado de Judá, quemando en este momento lo que se conocía como el templo de Jerusalén, que era el templo de Salomón, y llevándose Babilonia, llevándose el pueblo de Israel cautivo. Culturalmente este periodo está marcado por sincretismo religioso absoluto y la adopción de cultos cananeos. Ya en este tiempo lo que era, ¿verdad?, el imperio babilónico había tomado control completo. Ya no había forma que estas personas pudieran volver a sus creencias anteriores a como se creía. En esto ellos capturan el hijo de Salomón, Joraboam, pero luego más adelante el rey, a pesar de que había destruido todas las tierras, se sienta con Joraboam y lo hace parte de su mesa y cena con él, creando así que la descendencia de David no muriera. Y así más adelante lo vemos en el Mesías, que es Jesús, cumpliendo el pacto davídico. Temas principales que se ven en este libro es el milagro de Eliseo, la continuación del profeta Elías como la voz profética de Dios, demostrando el poder divino sobre la vida y la muerte. En Segunda de Reyes 2, del 1 al 18, es el momento bien impactante de la relación. Eliseo se niega a apartarse de Elías en sus últimos momentos, antes de ser llevado al cielo. Elías le pregunta qué desea y Eliseo no le pide ninguna otra cosa que no sea una doble porción de lo que Dios le había entregado en el Espíritu. Elías es arrebatado por un torbellino en un carro de fuego, según dice la palabra, y su manto, lo que él llevaba por encima, cae en las manos de Eliseo, quien de inmediato, para comprobar el poder, abre el río Jordán, demostrando así el poder de Dios que había caído sobre él. Toda esta historia la podemos ver en Segunda de Reyes y está sumamente poderosa. Continúa Eliseo más adelante llevando el ministerio profético como descendiente de Elías y de ahí en adelante continúa, ¿verdad?, su descendencia. También se puede ver en este libro lo que es el juicio divino del Señor causando el gran exilio nuevamente. Vemos lo que es la caída de Samaria y de Jerusalén. No se presentan como derrotas geopolíticas comunes, sino como un cumplimiento del juicio del Señor sobre estas tierras. También se ve lo que son las reformas religiosas de lo que había creado Ezequías y Osaías a lo largo de la decadencia espiritual del reino del sur de Judá. Existieron periodos excepcionales conocidos como lo que era el avivamiento de Judá, mientras el reino del norte, que era, vamos a decirlo así, el reino malo, caía rápidamente por su infidelidad. Judá sobrevivió un poquito más de tiempo. Toda esta historia la pueden ver en este libro. Se ve bien importante lo que es la máxima fidelidad de Dios. A pesar de la apostasía sistemática de los reyes, de todos los reyes que se habían levantado durante esta época que fue bien larga, Dios envió, como mencioné anteriormente, Eliseo, profetas como Eliseo, Isaías y Amós, para denunciar lo que estaban haciendo y los pecados de estos reyes y advertirles sobre lo que iba a suceder. O sea, aquí se ve la acción de los profetas de parte del Señor, diciéndole y advirtiéndole al pueblo ¿quién? A los reyes mayormente, porque el pueblo no tenía ni voz ni voto, que si ellos no volvían a los caminos del Señor, decirlo de esta manera, lamentablemente sobre ellos venía juicio. O sea, que esta era como el tercer o cuarto intento del Señor de tratar de rescatar a su pueblo. El libro Segunda de Reyes no cierra con muerte, sino cierra con un hilo de esperanza. En los últimos versículos, el rey Joaquín, descendiente de David, es liberado de la prisión babilónica y recibe un lugar de honor. Y es bien
es bien la historia que cuenta más adelante cómo fueron encontrados los rollos, cómo ellos literalmente encontraron la historia completa, la historia fue rescatada y por ahí es que continúa y vuelve y se levanta lo que era la creencia en el Dios de Israel. Es bien bonita y deberían de darse la oportunidad de leerla. ¿Qué nos enseña? Este libro nos enseña la paciencia que Dios tiene. La paciencia que Dios tiene no tiene límite. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, pero no dará por inocente al culpable. El exilio enseña que la desobediencia prolongada y sin arrepentimiento, tarde o temprano, va a traer consecuencias destructivas. En la historia que nosotros vimos de David, nosotros pudimos ver esta frase bien marcada, donde Dios es tardo para la ira, pero grande en misericordia, pero no dará por inocente al culpable. Él amaba a David, amaba todo lo que hacía David. Más adelante vamos a continuar leyendo de la historia de David, mas sin embargo David sí pagó por lo que hizo. No porque Dios lo amaba, y yo lo expresé en la clase anterior, no porque tú tengas tal vez un rango eclesiástico o una posición eclesiástica, significa que te da a ti el poder de hacer lo que tú quieras como te dé la gana. No, todo lo que nosotros hacemos tarde o temprano tiene consecuencias y las tenemos que pagar. También se puede ver el poder de la palabra para transformar. La reforma del rey Josías comenzó cuando encontraron, lo que le expliqué, el rollo de la ley olvidado en el templo. Esto sucede tras heredar un reino profundamente corrompido por las prácticas paganas de sus ancestros. El rey Josías ordenó a reparar y reconstruir el templo de Jerusalén, una vez más que había sido derrotado, como le expliqué anteriormente, el cual se encontraba abandonado a través de las ruinas de ese templo. O sea, dentro de las ruinas del templo de Jerusalén habían unos rollos que contaban toda la historia que el mundo pensaba, o que el pueblo pensaba, o que los reyes del tiempo pensaban que se había perdido. Durante los trabajos de la reconstrucción, el sumo sacerdote encuentra lo que es conocido como el libro de la ley. Solo sabemos que el libro de la ley había sido, ¿verdad?, escrito por Moisés, luego se escribió nuevamente con Josué. Probablemente este rollo fue del que se habla en el libro de Deuteronomio, el cual había sido sepultado, completamente olvidado, bajo el descuido de las generaciones anteriores. Esto nos enseña que el verdadero avivamiento espiritual siempre nace de regresar a las Escrituras y aplicar lo que dicen estas. Ciertamente este pueblo se había olvidado por completo lo que decía esos mandamientos, se le había olvidado por completo, y esto había quedado, para su entender, estas reformas y estas leyes habían quedado sepulcradas en las ruinas de ese templo. Pero imagínense en cuán poderoso es el Señor, que levanta a este hombre y pone en su corazón la inquietud de levantar ese templo. No había ninguna razón por la cual él tuviera que ir a levantar ese templo. Pero como esto tenía que volver a renacer, el pueblo se tenía que volver a rescatar, la misericordia de Dios los volvió a rescatar, a alcanzar. Dios levanta a este hombre y a este hombre le llega la magnífica idea. Y qué casualidad que dice que son ruinas. ¿Qué quiere decir esto? Ese lugar no solamente lo destrozaron, significa que ese lugar tal vez lo quemaron, tal vez se inundó, tal vez con la lluvia, tal vez le pasaron 20 cosas. Pero había dentro de esas ruinas algo sumamente importante, y era ese libro, eran esas reglas, esas leyes. ¿Por qué? Porque esas leyes Dios las conservó para que continuaran y nacieran de nuevo. Algo que me impactó, ¿por qué no sucedió antes? Porque esto se tuvo que dar de esta manera, porque el pueblo tenía que aprender. ¿Qué hizo Dios? Dios los dejó bajo Babilonia para que ellos aprendieran, pero la palabra la conservó. La palabra no iba a morir. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los actos que nosotros hacemos definitivamente tienen consecuencias, pero la promesa del Señor sigue vigente.
Muchas veces es bien triste porque hay personas que lamentablemente pasan por alto y cometen actos en su vida y piensan que el llamado que Dios tenía y la promesa que Dios tenía con ellos ya no se va a cumplir y se comienzan a autolatigar y se comienzan a denigrar ellos mismos porque dicen, ya yo hice este error, ya Dios no me va a querer para lo que Él me llamó. Mas sin embargo, la promesa sigue enterrada entre las ruinas. La promesa sigue vigente, la palabra sigue vigente, igual que Dios preservó esas palabras, igual que Dios preservó esas leyes, igual que Dios preservó esas historias, de esa misma manera Dios preserva el llamado. Este no caduca, este sigue estando ahí. Lo que tienes que hacer es accionar. ¿Qué sucedió? Hubo una acción, se levantó un valiente, cogió ese lugar, lo levantó, lo construyó nuevamente y entre esas ruinas, entre ese desastre que estaba allí, encontró la promesa vigente. Encontró de nuevo la palabra. ¿Qué necesitaban? Un valiente y una acción. Para que continuara nuevamente el pueblo a caminar. Las alianzas humanas no te salvan del juicio. Reyes como Acaz, Sedequías buscaron pactos políticos en Egipto, en Asiria, para salvarse, ignorando las advertencias que ya le habían hecho los profetas. Ellos entendían que con hacer alianzas con todos los demás no iban a pagar por todo lo que habían hecho. Confiar en el sistema humano por encima de la soberanía de Dios siempre va a terminar en fracaso. El 100% de las veces. Tú puedes hacer pacto, tú puedes hacer alianza, tú puedes hacer amistad, tú puedes tener la confianza que a ti te dé la reverendísima gana tener. La palabra de Dios por encima de todo siempre va a estar vigente. Independientemente de todo. Muchas veces nosotros pensamos, ¿cómo yo puedo competir contra esto? Si ellos tienen esto, ellos tienen pala, ellos tienen amigos, ellos tienen dinero, ellos tienen aquello, ellos tienen lo otro. Tú tienes la promesa del Señor, ¿qué más fuerte que eso? Y eso era la promesa para el pueblo de Israel. La palabra del Señor estaba sobre ellos, independientemente de las alianzas que querían hacer todos los reyes por ir para abajo. La promesa del Señor seguía vigente sobre ese pueblo. Algo bien importante que nos enseña este libro es que nuestra esperanza nunca debe morir. El libro termina con un detalle sutil pero sumamente poderoso. El rey babilónico libera al rey judío, como le mencioné anteriormente, de la prisión. Lo sienta a su mesa, como le estuve hablando. Esto enseña que a pesar de la destrucción, Dios mantuvo viva la dinastía de David. Se pensaba que cuando la monarquía de David había caído, ya se había acabado el pacto. Mas, sin embargo, el plan de Dios continuaba. Lo que pasa es que el pueblo seguía haciendo lo que le daba la gana. Usted dejadlo que le dé la reverenda gana, yo voy a continuar con mi propósito y mi plan al lado, por acá. El mapa del Señor va a continuar, aunque ustedes estén así. Dios va a continuar con su plan. Y eso es lo que él estaba haciendo. El pacto de David continuaba ¿con qué? Con su linaje. Lo que pasa es que la monarquía había muerto. Ahora comenzamos con lo que es Primera de Crónicas. Le estoy bajando porque le quiero meter el champón, pero estoy controlando al evangelista. Le estoy bajando. Vamos con Primera de Crónicas. Primera de Crónicas es el libro número 13 de la Biblia. Obviamente se encuentra en el Antiguo Testamento, anónimamente igual, aunque se le atribuye al profeta Esdras. Perdóname, a sacerdote Esdras. Este libro se enfoca en el reinado de David. ¿Por qué? Tú dices, pero ven acá, ya David está muerto. Sí. Lo que pasa es que este libro cuenta la historia de un tiempo determinado. Acuérdense que aunque son los libros históricos, no están en un orden cronológico. Sí cuenta la historia de David del año 1010 al año 970, mas sin embargo este libro fue escrito mucho más adelante, en el año 450 a.C., 400 a.C., que es cuando comienza el regreso del exilio babilónico. Pertenece a los libros, obviamente, históricos del Antiguo Testamento, pero esto es un registro genealógico y una literatura litúrgica. En contexto histórico y cultural. Este libro, los primeros 9 capítulos, habla de la descendencia desde Adán, Noé, Sem, Ismael, etc.
hasta la descendencia de Saúl. Y no es hasta el capítulo 10 que comienza desde lo que es la muerte de Saúl y la historia de la muerte de sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú dices, pero ven acá desde Adán, sí. Este libro, los primeros 9 capítulos, comienzan Adán, los hijos de Adán, que eran esto, que eran lo otro, que cuando ustedes dicen, pero ven acá, ¿y qué pasó con los hijos de Adán? ¿Y qué se hicieron ellos? ¿Y a dónde se fueron? ¿Y qué? Váyase a Crónica, y ahí vas a ver la historia completa por 9 capítulos, nombre por nombre, y las profesiones, y lo que ellos hacían, y de descendencia de dónde eran, y hijos de quién, sobrinos de quién, nombres, y nombres, y nombres, y nombres, y yo honestamente tengo que ser bien sincera, ante la presencia del Señor, yo le hice sí hasta el próximo capítulo. Eran muchos nombres, pastora, muchos nombres. Los hijos de 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 los hijos. Si quieren saber la historia de todo lo que pasó con ese revolú de gente, de Noé, qué pasó después con los hijos de Noé, con los sobrinos, los nietos y toda esta gente, Crónica. Esto va registrando su descendencia y su genealogía. ¿Con qué fin? Con el fin de que se pueda entender que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Y yo dije, ya entendí. El pueblo de Israel tenía que entender que desde la creación ya ellos habían sido escogidos. ¿Y cómo ellos iban a entender que habían sido escogidos si no entendían su background, su linaje, su historia, su genealogía, su árbol familiar? Culturalmente el pueblo regresó a una Jerusalén completamente destruida, sabemos que habían destruido el templo, sin esplendor político del pasado, sin un rey en el trono y bajo el dominio del imperio de Persa. El pueblo sufrió una crisis de identidad y desánimo. ¿Por qué? Porque estaban perdidos, preguntándose si Dios seguía interesado en ellos y si el pacto con David seguía vigente. El libro se escribe para recordarle nuevamente al pueblo sus raíces y construir nuevamente su identidad como hijos de Dios. Ahí se pone bien lindo el libro. Porque Dios coge ¿qué? Este pueblo destruido. ¿Cuántas veces se menciona ruina, se menciona guerra, se menciona opresión política, se menciona miles de cosas que pasaron con este pueblo? Vivió bajo la dictadura del pueblo de babilónico. Mas sin embargo, el plan de Dios con ellos seguía vigente. Sucede esto para que cuando ellos se sienten ya perdidos y dicen, pero ven acá, y nos va a querer Dios con este montón de defectos, nos va a querer Dios con este montón de historia y aquella promesa que Él le hizo a David, ¿esto seguirá vigente o nosotros con nuestras acciones habremos caducado eso? Ahí es donde Dios nos lleva a esta historia de sus antepasados para que ellos entiendan que desde el principio ya habían sido escogidos. Que a pesar de todo lo que hicieron, continuaba el pacto con ellos, continuaba la promesa sobre ellos, continuaba la fidelidad y la misericordia del Señor sobre ellos. Porque bien que hablamos de la gracia de Cristo, pero en toda la misericordia de Dios. Bien que hablamos de la gracia de Cristo y como abusamos continuamente de ella, porque es un abuso lo que nosotros hacemos por la gracia de Cristo. Pero la misericordia de Dios con este pueblo. Y bien es fácil nosotros juzgar todo lo que ellos hicieron, pero somos exactamente igual. La historia se continúa repitiendo. Nosotros estamos en uno de los ciclos de esa historia. Más adelante. Temas principales que se discuten: la genealogía, como mencioné anteriormente, y la identidad del pueblo de Israel. En estos temas abarca los primeros 9 capítulos, como le mencioné, el linaje. Conecta al pueblo que regresa del exilio con sus antepasados desde el tiempo de Adán, resalta la importancia de la tribu de Judá, que era la línea real, y la de Leví, que eran los sacerdotes. El libro da una importancia masiva a los levitas, los sacerdotes, los músicos y la preparación que hizo David para la construcción del templo. Por ende, volvemos de nuevo a la historia de David. Recuerda el pueblo su identidad como nación elegida por Dios. Algo que ocurre en 2 de Samuel, a diferencia de lo que ocurrió anteriormente con la historia de David, es que en 2 de Samuel se omiten los fracasos de David.
Se omite lo del adulterio con Betsabé, se omiten sobre la guerra de Absalón, se omiten todo este tipo de cosas. Y en este libro comienza a presentar a David como una persona extraordinaria. Lo mencionan y lo ponen como que él era un modelo perfecto del rey, como rey, y que era una persona piadosa, y que era adorador, y que era una persona extraordinaria. A diferencia del primer libro que quemó a David, que tiró todo el bochinche y le sacó todos los trapos sucios al aire, este libro no. Este libro dice, no, ¿quién? David. Ese hombre era una cosa maravillosa. Y se enfoca mayormente en las victorias militares que él tuvo. Y se enfoca también, algo bien espectacular es que este libro se enfoca en lo que era la obediencia de David hacia Dios. Algo bien lindo es que habla este libro y da muchos detalles de cómo David va creando el templo de Jerusalén. Aquel templo que luego destruyeron, aquí dice cómo ese templo fue creado. Aunque Salomón construye el templo, David es quien hace todo el trabajo previo. David reúne todos los materiales preciosos, la madera, el oro, los planos y todo lo que Dios le había dado. Como le mencioné anteriormente, que aunque Salomón es el que construye y vive el templo, David fue el que literalmente lo diseñó con todo lo que el Señor le había entregado para hacer. Algo bien lindo que menciona este libro es la organización de la adoración de los levitas. Establece que cómo debe ser los cultos a Dios, pero de manera ordenada. Y aquí, ¿verdad? Pauso rapidito. Muchas veces nosotros vemos el orden que corre en la iglesia. Y tal vez nosotros no entendemos el por qué en la iglesia corre un orden. Y queremos muchas veces decir, no, dejemos que el Espíritu Santo haga como Él quiera. Mas, sin embargo, en la palabra bien claramente dice que a Dios le gustaba la adoración de David, pero David no hacía una adoración al garete. David tenía un orden para adorar. David tenía un orden para cómo Él creaba esta adoración. David tenía un orden militar establecido, porque dice la palabra que según David ordenaba su milicia, que fue sumamente exitoso con sus guerras, de esa misma manera David ordenaba los cultos de adoración, vamos a decirlo de esa manera, la adoración que él le daba al Señor. Todo tenía una posición, todo tenía un lugar, todo tenía un porqué. Y a Dios le gustaba la adoración de David. ¿So qué está diciendo la palabra? Ciertamente el Espíritu hace como quiere, pero a Dios también le gusta el orden. Y por eso es que hay un orden establecido. No nos gusta muchas veces cuando nos dicen, te tienes que sentar aquí. Hay un orden y unas reglas establecidas. ¿Amén? Eso no les gustó. Digan amén. ¿A que no dicen amén? ¿Ah? ¿Les gustó lo del Cairo? ¿No les gustó lo del orden? Yo escucho aquí. Dios mío, me tiene loca. Lo escucho aquí. Qué fuerte. Establece cómo deben ser los cultos de Dios y que estos deben ser de manera ordenada. Organiza a los levitas en turnos de servicio y asigna responsabilidades específicas. ¿No me creen? Vamos a Primera de Crónicas 23. Primera de Crónicas 23, donde el rey David hace el censo y la división inicial de los levitas. Sin embargo, la asignación detallada por turnos y grupos y responsabilidades específicas de los servicios continúa y se desglosa. ¿Dónde se desglosa? En Primera de Corintios 24, donde habla de los sacerdotes, en Primera de Corintios 25, donde habla de los músicos y los cantores, en Primera de Corintios 26, donde habla hasta de los porteros y los tesoreros. ¿Qué quiere decir esto? Que los ujieres son importantes, los que te reciben en la puerta son importantes, que los servidores son importantes, que los que reciben la ofrenda son importantes, que el orden en que se está llevando, que los intercesores son importantes, que el orden de la pastora abrir el culto y dar máxima adoración primero, eso es lo primero que se tiene que hacer y eso es importante. Que la adoración, la gente dice, se mandaron con la adoración. Los levitas eran adoradores, sumamente importantes. Y hay un orden para adorarle al Señor. Nos demuestra la fidelidad de Dios una vez más. Demuestra que el éxito de la nación dependía exclusivamente de su fidelidad al Señor. Se enfatiza
que cuando el rey y el pueblo obedecen a Dios reciben bendición inmediata. Si desobedecen, lamentablemente van a sufrir las consecuencias. Nos enseña que hay un propósito desde el inicio con cada uno, cuando hablamos de las descendencias. La larga lista de los nombres genealógicos enseñan que Dios tiene un hilo conductor en la historia. ¿Con quién? Con cada uno de nosotros. Cada uno tenemos un lugar y una herencia en los planes eternos. Y si tú no crees, tú dices, no, pero eso era de Adán. Ajá. Nosotros nos portamos el ADN de Jesucristo cuando Él hizo sacrificio por nosotros en la cruz. Su sangre fue derramada por nosotros. Nosotros portamos su ADN. Por ende, nosotros seguimos siendo descendientes de quien Dios escogió desde el tiempo de Adán. Todo lo que se está hablando en estos libros históricos nos llevan a la actualidad. Esa es la importancia de estos libros, que parecen mucho bla bla bla. Lamentablemente es bien importante que nosotros entendamos nuestra descendencia y nuestro linaje. Sí, desde el tiempo de Adán, ya tú estabas, es más, desde el vientre, desde que Dios creó el mundo, ya tú estabas en los planes del Señor. Algo bien importante, obviamente, que habló en este libro es la importancia de la adoración. Para esos que le encantan venir a la iglesia, sentarse ahí, quedarse ahí y no levantar la mano, ni decir Dios te adoro, Dios te amo, Dios estoy aquí, alabado sea tu nombre. Para esos. La palabra dice que hay una suma importancia y que cosas grandiosas ocurren cuando tú adoras. David puso tanto empeño en organizar a los músicos y a los turnos de oración como sus campañas militares. Enseña que dar la gloria a Dios de manera ordenada y sincera es sumamente vital para nuestra estabilidad espiritual. Nosotros no adoramos porque nos da la gana. Dios se place de nuestra adoración y al fin y al cabo, si yo te hago la pregunta, ¿qué tienes tú para darle al Señor? Y total, si no te gusta adorar aquí, ¿qué haces aquí? Cuando al fin de cuentas vas a adorar por la eternidad. Porque tengo noticias para ti. Si tú estás preguntando a qué tú vas cuando tú te mueras, a adorar, eso empieza a practicar. Darle tu mejor adoración, darle tu mejor alabanza al Señor. Empieza a practicar aquí. Si ese es el único contacto, eso es lo único que tú le puedes dar al Señor, dáselo en excelencia. ¿Que te ves feo? Yo lloro bien feo, pero lloro ante la presencia del Señor. ¿Que no canto lindo? No, pero me galillo ante la presencia del Señor. Que le doy mi máxima adoración, no me importa que esté al lado, que no le gusta, que le molesta, muévete despacio. Esto es para Cristo, esto no es para ti. Y mira la importancia que tenía la adoración, que David le puso tanto empeño como si fuera para una guerra militar. ¿Y qué es lo que te está diciendo esto? ¿Contra qué es nuestra guerra? Contra principado, que te mata. ¿Y qué es lo que te está diciendo? Trata tu adoración como si estuvieras peleando por lo tuyo. Trata tu adoración en el orden y con la fuerza, como si estuvieras batallando por lo tuyo. Muchas veces queremos que Dios haga todo, pero ni tan siquiera una adoración podemos dar. Ni tan siquiera un acto de adoración. No queremos levantar ni la mano porque el orgullo no nos permite. Cuando nos está diciendo que David literalmente organizaba la adoración de la misma manera que organizaba los militares. ¿Qué te está diciendo? Prepárate para la guerra y lucha por lo tuyo, adora en cantidad, olvídate de lo que esté pasando. Queremos la bendición, pero no tenemos ni tan siquiera la fuerza para matar nuestro orgullo y levantar aunque sea la mano. Vamos, a veces estamos débiles, pasa, no tenemos la fuerza, estamos pasando por procesos, pero entonces entrégale el corazón. Hoy era un día que por una situación sumamente personal, yo lo que quería era llorar. No tenía lo de danza, a mí me encanta la danza, no lo tenía. Pero Dios sabe que la adoré con mi corazón, porque de ahí era que estaba manando mi fuerza. Y eso es lo que Dios te pide, adórale. Dios le gusta que la adore. Otro tema que se habla es, Dios da siempre oportunidades para un nuevo comienzo. Al centrarse en la restauración y omitir los pecados pasados de David, el libro nos enseña que la gracia divina se enfoca en el arrepentimiento y los planes futuros, ofreciendo esperanza al pueblo que venía del fracaso del exilio.
Ciertamente este libro se encarga en que, ok, claro, ya sabemos todo lo que David hizo, que fue adúltero, que fue, ¿verdad?, asesino, que omitió pecado de los hijos, que fue medio sinvergüenza, tomó las peores decisiones, mas sin embargo vino con un corazón contrito y humillado, arrepentido al Señor, y eso es lo que ellos quieren que tú te enfoques, que cuando Dios ve el corazón así real, todo lo que pasó en el pasado, olvídate, borró mi cuenta nueva, vamos por lo nuevo. El verdadero éxito espiritual se encuentra en la adoración. Volvemos con lo mismo porque se habla muchas veces. Aunque David fue un gran conquistador militar, el libro demuestra que su mayor legado no fueron sus fronteras geopolíticas, sino el corazón para Dios. Continuamos con Segunda de Crónicas. Con este voy terminando esta clase, este discipulado. Continuamos con Segunda de Crónicas. El libro es el número 14 de la Biblia, obviamente en el Antiguo Testamento. También fue escrito por Esdras. Esto se narra a través del tiempo desde los 970 a.C., que era el reinado de Salomón, hasta los 538, que es el decreto de Ciro. Pero se redacta mucho más adelante, para los años 450 y 400 a.C. Este grupo pertenece, obviamente, a los históricos del Antiguo Testamento y es una historiografía teológica. Y esto habla mucho de lo que son los sermones proféticos. En el ámbito contexto histórico-cultural, igual que en las primeras de Crónicas, este libro fue escrito para los judíos que regresaron a Jerusalén tras los 70 años del exilio babilónico. Encontraron una ciudad en ruina, como la hablé anteriormente, sin rey, bajo el dominio del imperio de Persa. Todo esto lo hablamos, ¿verdad?, porque es más o menos dentro de esta misma época que surgen los dos libros. Los temas principales que se habla en este libro es lo grandioso del templo de Salomón. Dedica sus primeros capítulos a lo que es el esplendor y la construcción y la consagración del templo de Salomón. Se enfoca en lo que es la riqueza, la sabiduría de Salomón. O sea, está hablando de lo bonito, de lo bueno que hizo Salomón, del principio de la historia de Salomón. Detalla la construcción y la dedicación del templo de Jerusalén, exaltando lo que es el templo de Jerusalén. Narra el momento en que la gloria de Dios llena el santuario en forma de una nube, demostrando nuevamente lo que es la importancia de una adoración genuina. Cuando yo estaba escribiendo, ¿verdad?, este discipulado, es tan lindo. Nosotros tenemos un ministerio de adoración sumamente hermoso en esta casa. Y yo quisiera que como tarea, señora, las estoy mirando, como tarea, los adoradores de esta casa lean esos libros. Y sé que eso a mí no me corresponde, pero al ministerio de adoración dése la oportunidad de leer los libros de Crónicas. Son un poquito largos, pero son sumamente hermosos y da tanto detalle de la importancia y del lugar y de la posición del adorador. En Segunda de Crónicas 5, de 13 al 14 dice: entonces todos unidos se pusieron a tocar las trompetas y a cantar a una voz para alabar y dar gracias al Señor, haciendo sonar las trompetas, los platillos y los otros instrumentos musicales mientras se cantaba. Y ellos cantaban: alaben al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. En aquel momento el templo del Señor se llenó de una nube. Y por causa de la nube, imagínense ustedes cuán densa era esta nube, que por causa de esa nube los sacerdotes no pudieron quedarse para celebrar el culto, porque la gloria de Dios había descendido a ese lugar. Miren qué poderoso el poder que tiene la unidad de la adoración. No es cantar, no es un talent show, no es simplemente me paré ahí, soné bonito, soné feo. Es una adoración, esa que sale del corazón. Pero si ustedes se fijan, la palabra comienza diciendo: todos unidos.
Y cuando nos vamos más adelante para el tiempo donde estaba Cristo, ¿qué pasó cuando estaban todos unidos? Ajá, amén. Cayeron en el Espíritu. Descendió el Espíritu sobre todos los que estaban allí. Y todos fueron llenos de su gloria. Eso pasó ya en la historia, eso había sucedido. ¿Por qué? Porque había un pueblo unido. Esa es la importancia de la adoración. En 2 de Crónicas 7, del 1 al 2, cuando Salomón terminó esta oración, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Y vuelve y dice, de modo que por eso, ¿qué pasó con los pobres sacerdotes? No se pudieron quedar. De tan fuerte que era el impacto de la gloria que había descendido a causa de la adoración. El ciclo de la retribución divina se ve también en este libro. Aplica la teología clara. La obediencia trae paz y prosperidad. La desobediencia trae derrota y crisis. Nuevamente el mismo ciclo. Muestra que incluso los reyes más malvados prosperaban si se humillaban ante Dios. Hasta el más sinvergüenza, al que ni tú ni yo le daríamos el perdón. Eso, si se humillan realmente ante el Señor, sí tienen perdón. ¿Quién más, Nicole? El ex tiene perdón. No de nosotros, pero sí de Cristo. Amén. Amén. Hay personas a quien tú no le quieres dar perdón, pero Dios se lo da. Lo dice la palabra. Dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, hace ahí como un paréntesis, y entonces yo oiré desde los cielos y los perdonaré de sus pecados y los sanaré de su tierra. Se ve también las grandes reformas religiosas. Detalla los avivamientos espirituales liderados por 4 reyes específicos que sí intentaron hacer la diferencia. Fue la que le mencioné que sí habían reyes malos al norte, pero al sur habían reyes buenos. Pues teníamos a Asa. Asa destruyó los altares paganos. Teníamos a Josafat. Josafat envió maestros a enseñar la ley por todos los países. Teníamos a Ezequías. Reabrió y purificó el templo celebrando una gran Pascua. Y tenemos a Josaías, que como sabemos, reparó el templo y fue el que descubrió los libros de la ley. Vemos también en este libro lo que habla del exilio babilónico y el decreto de Ciro. Narra cómo continúa la infidelidad del pueblo y los reyes, que llevó a la destrucción del templo de Jerusalén. Ya eso lo hemos leído, pero vuelve y lo relata aquí. Habla de lo que es describe al exilio babilónico como un periodo de descanso forzado para la tierra. ¿Por qué? Porque aunque parecía sumamente fuerte, definitivamente estaba en los planes del Señor. Dios lo permitió. Termina con una nota de esperanza. El edicto del rey de Persia, que era Ciro el Grande, que permite al pueblo regresar a sus tierras para construir y reconstruir el templo nuevamente. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que la humillación y la humildad siempre va a traer bendición. Nos enseñan que la adoración es un arma sumamente fuerte de guerra. En las batallas como la de Josafat en el capítulo 20, colocar a los adoradores frente al ejército demostró que la fe y la alabanza quiebran al poder del enemigo. En esta historia, les invito a que la lean, se encuentra en el capítulo 20, sumamente poderosa. Y habla de quién nuevamente, de los levitas. ¿Y habla de qué? De los adoradores. Y es bien impresionante porque contra ellos, contra el rey Josafat, se había levantado múltiples, ¿verdad?, reinados. Se levantaron poblaciones, como le llaman, enemigas. Se habían levantado los moabitas, los amonitas y los edomitas. Y bien curioso, Josafat, dentro del desespero y, ¿verdad?, la preocupación, porque eran 3 grandes poblaciones que se habían levantado contra ellos, convocó al pueblo a hacer un ayuno para aquellos que no quieren participar en el ayuno. Léase en el capítulo 20 para que vean la importancia de la unión en el ayuno. Amén. A ver, aquí sí me dijeron amén. Es bien curioso porque este discipulado y lo que estaban hablando estos libros iba bien alineado, muchísimas cosas.
y sé que tenía que ver con la casa, y estaba hablando de que Josafat levanta este ayuno en el pueblo. Allá uno de los profetas tiene una revelación y le dice a Josafat: Josafat, no te preocupes, ten paz, que esta guerra no tiene que ver contigo, esta guerra es una guerra de Dios. Y es bien curioso porque tanto fue la fe de Josafat que Josafat colocó a hombres cantores al frente del ejército para alabar a Dios en lugar de colocar tropas de ataque como era tradición. Al comenzar los cánticos de alabanza, Dios sembró confusión en el ejército contrario, lo que provocó que se atacaran y se destruyeran entre sí. Usó más o menos la misma estrategia que usó con los de Gedeón. Esta gente, ¿qué hicieron ellos? En vez de enviar las tropas, enviaron los adoradores al frente de batalla. En vez de enviar, vamos a decirlo de esta manera, los intercesores, enviaron a Paola y enviaron a Nomán, enviaron a esta gente a que pelearan una guerra espiritual. Pero ellos sabían que esa guerra espiritual no era con ellos, era de Dios. Y tanto fue así que allá, los que estaban al otro lado, los moabitas y toda esa gente, se confundieron con la adoración y terminaron peleando con uno con el otro, dándole la victoria a este pueblo. También nos enseña la fidelidad que requiere la constancia. Reyes que comenzaron bien, que terminaron mal por el orgullo. Enseña también que mantener el corazón correcto ante Dios siempre va a traer bendición y abundancia. Dios tiene y termina, ¿verdad?, con entender que Dios siempre va a tener el control absoluto de la historia. El libro cierra con un decreto de un rey que, aún siendo pagano, que era Ciro de Persia, ordenó reconstruir el templo, demostrando que Dios se mueve, que Dios mueve los hilos de los imperios para cumplir sus promesas, independientemente lo que sean y lo que crean. Amén. Aquí mi parte. Verán por su casa.